Bien, entonces vamos a resolver más ejemplos de integración por partes. Una de las integrales que, que es por partes y que a veces por la simplicidad de la integral no se nos ocurre de que lo sea, es el logaritmo. Entonces, bueno, igual y ya con esta sugerencia que les di de definir u en términos de, en este orden, ¿verdad? Si hay una función logarítmica, entonces eso lo definimos como u. Si no hay logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, en este caso, pues la única función que hay es una logarítmica, entonces tenemos u como logaritmo de x. Db no queda de otra, ¿verdad? Que sea la diferencial de x. Entonces la diferencial de u va a ser 1 entre x diferencial de x y b va a ser x, que sería la integral de 1. Luego tenemos u por b, x logaritmo de x, menos la integral de la función b por du. Diferencial de x. Es muy importante que no se les olvide la diferencial de x en la integral porque indica la variable con respecto a la que estamos integrando. Bueno, entonces, en este caso, si x es diferente de 0, se anula el numerador y el denominador, queda únicamente la integral de 1 y tendríamos x logaritmo de x menos x más la constante de integración. Y si no tomamos valor absoluto para la función logaritmo, sí tenemos que aclarar que x es estrictamente mayor que 0 para que la función logaritmo esté bien definida. Eso o poner aquí el valor absoluto y aclarar que x es distinta de 0 para que esté bien definida esa función. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con más ejercicios de integración por partes. Tendríamos ahora vamos a hacer uno de estos que son recursivos. Como el que me comentaban de la tarea que había sido un poco confuso. Entonces tenemos e a la 2 teta, seno de 3 teta, diferencial de teta. ¿Bien? De hecho, creo que es el mismo de la tarea, nada más que se cambió de variable, ¿verdad? Bueno, tenemos u no hay función logarítmica, no hay algebraica, sí hay trigonométrica, entonces tomamos u como seno de 3 teta y la diferencial de b como e a la 2 teta diferencial de teta. Luego tenemos la diferencial de u, la derivada de seno es coseno de 3 teta por la derivada del argumento, que sería 3 diferencial de teta, y b, que es la integral de e a la 2 teta, es e a la 2 teta entre 2. Y luego tenemos u por b. Voy a escribir primero la exponencial.
menos la integral de b de u. Las constantes las saco de una vez. Y decíamos que la nueva integral que quede, cuando resolvamos por partes, debe de ser de menor grado de dificultad o, a lo más, de igual dificultad que la integral, original. Esta integral que tenemos aquí es del mismo grado de dificultad. Entonces, volvemos a integrar por partes. Tomamos u como coseno de 3 teta, diferencial de b como e a la 2 teta diferencial de teta. Entonces, la diferencial de u es la derivada de coseno, que es menos seno de 3 teta por la derivada del argumento, que es 3, diferencial de teta, y la integral de la exponencial es e a la 2 teta sobre 2. Entonces, tenemos, voy a volver a escribir la integral original porque la vamos a necesitar en este paso. El primer término del cálculo de la integral ya lo reescribí y aquí tenemos u por b, que sería e a la 2 teta sobre 2 por el coseno de 3 teta menos la integral de b diferencial de u. Aquí hay un signo negativo, entonces queda positivo. Saco de una vez las constantes, quedaría 3 medios e a la 2 teta seno de 3 teta diferencial de teta. Y notamos que del lado derecho tenemos la misma integral con la que empezamos. Afortunadamente, al hacer el producto con las constantes va a quedar un signo negativo. Por lo tanto, ese término lo vamos a pasar al lado izquierdo y después despejaremos las constantes si es que quedan algunas constantes. Tendríamos entonces el coeficiente de esta integral es 1 y luego tendríamos menos 9 medios. Si lo paso al lado izquierdo queda, perdón, 9 cuartos. Eso por la integral de e a la 2 teta seno de 3 teta diferencial de teta. Y del lado derecho reescribimos los cálculos que ya habíamos hecho anteriormente, que sería menos 3 cuartos e a la 2 teta coseno de 3 teta. Bueno, más una constante de integración, pero antes de escribir la constante de integración, voy a multiplicar por un factor, que es el recíproco de este número, ¿verdad? Por lo tanto, a ver, tendríamos 1 en cuartos es 4 cuartos, 4 más 9 es 13, entonces son 13 cuartos. 13 cuartos.
Para eliminarlo del lado izquierdo, multiplico por 4/13, ¿verdad? De ambos lados. Y ya. Voy a factorizar también la exponencial. Bueno, hasta podría factorizar un denominador 2 para que se simplifique con el 4. Por seno de 3 teta menos 3 medios, porque ya factoricé un 2, coseno de 3 teta, y ahora sí más una constante de integración. Ya nada más escribo la simplificación, quedaría e a la 2 teta por 2 entre 13 más la constante de integración. Y ahí termina esa integral. El siguiente ejemplo. Ya cuando estudiamos integración trigonométrica, habíamos resuelto este tipo de integrales. Ahora vamos a resolverla también por integración por partes. En este caso, tomamos u. Bueno, sí hay de hecho hay una función trigonométrica, ¿verdad? Una potencia de seno de x, pero vamos a dividir el integrando de la siguiente manera. Tenemos seno a la n-1 de x por seno de x, diferencial de x. Cuando tomemos la diferencial de u, debemos proponerla como una función que sepamos cómo integrar. Entonces, aquí vamos a proponer u como seno a la n-1 de x, la diferencial de b como seno de x diferencial de x, la diferencial de u, entonces va a ser el exponente baja, que da seno a la n-2 de x, por la derivada de seno, que sería coseno de x, diferencial de x. Y la integral de seno es menos coseno de x. Bien, entonces tenemos u por b menos seno a la n-1 de x por coseno de x menos la integral de b de u. Tendríamos seno a la n-2 de x por coseno al cuadrado de x, y me falta la constante y el signo, ¿verdad? Entonces, la constante es n-1 y también aquí hay un signo que es menos b de u. Este otro es el de la integración por partes, entonces aquí cambia a más. La integral que tenemos es una integral con menor grado de complejidad que la primera y que también vamos a resolver y que
perdón, vamos a resolver de la siguiente manera. El coseno cuadrado, sabemos que podemos sustituirlo por 1 menos seno cuadrado. Cuando haga eso, ahora sí, va a quedar solamente la integral de seno de n a la n menos 2 de x por un lado y por otro vamos a obtener la misma integral que teníamos originalmente. Entonces, de aquí tenemos que la integral de seno a la n de x es igual a menos seno a la n menos 1 de x por coseno de x más n menos 1 por la integral de y ahora aquí cambio coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado de x, diferencial de x, queda siguiente paso. La primera integral es esta y la segunda es menos n menos 1 por la integral de seno a la n menos 2 por seno cuadrado queda seno a la n de x, diferencial de x. Tenemos otra vez la misma integral de la que partimos. Entonces, este término lo paso al lado izquierdo y lo que tenemos es, esta integral tiene aquí un coeficiente 1 y luego sumo n menos 1 y lo demás queda igual. Estos números que están a la izquierda de la integral se simplifican y vamos a dividir entre n. Y tendríamos, en este caso no agrego constante de integración, puesto que aquí todavía falta resolver una integral. Esta sería una forma de expresar la integral de seno a la n, pero todavía queda en términos de otra integral. Entonces, si queremos calcular una fórmula, tendríamos que continuar este proceso de manera recursiva hasta darnos cuenta de cuál es la regularidad en los términos y proponer una fórmula. Bien, entonces vamos a demostrar la segunda de estas fórmulas y para ello voy a utilizar el hecho que ya probamos por integración por partes y vamos a probar por inducción.
demostraremos por inducción. Bueno, por inducción, recuerden que paso 1, o que a veces ustedes le llaman paso base, es verificar para el primer número natural para el que la fórmula sea válida. En este caso, tomamos n igual a 1. Si n es igual a 1, la integral que tendríamos es la integral de 0 a pi medios de seno al cuadrado de x diferencial de... Bueno, entonces, tenemos seno cuadrado de x. Si n es igual a 1, tenemos seno cuadrado. Ahora, cuidado con confundirnos con la n de la inducción y con la n de aquí de la fórmula. Para la fórmula, para hacer la sustitución en la fórmula, n es igual a 2. Entonces tendríamos un medio por menos seno, n para la fórmula es igual a 2. 2 menos 1 sería seno de x por coseno de x más n menos 1. 2 menos 1 es 1 por la integral de n, en este caso es 2. 2 menos 2 es 0. Seno a la 0 es 1. Entonces, integral de x de 0 a pi medios. Y también, como en este caso estamos calculando la integral definida aquí, también tendríamos que evaluar ese primer término evaluado de 0 a pi medios. Tendríamos entonces un medio. Ahora, este primer término lo evalúo primero en pi medios. Seno en pi medios es 1 y coseno en pi medios es 0. Entonces, este primer término se anula. Menos, con el menos que está aquí, es más. Seno en 0 por coseno en 0. Entonces, aquí el coseno es el que se hace 0 y acá seno es el que se hace 0. Este término no contribuye en nada y tenemos la integral de 1 con respecto a x, eso da x evaluado de 0 a pi medios. Y tendríamos entonces un medio por la función evaluada en pi medios menos la función evaluada en 0 y queda pi cuartos. ¿Sí? Y si verificamos en la fórmula, si n es igual a 1, entonces en el numerador llegaría aquí el producto de números impares hasta 2 por 1, 2 menos 1, 1. Es decir, solo el primer término. Y 2 por 1, 1, solamente estos primeros factores, que es un medio. Un medio por pi medios es pi cuartos. Por lo tanto, la fórmula se verifica para n igual a 1. Por lo tanto, la fórmula se verifica para n igual a 1. Luego, paso 2. Que es la hipótesis de inducción.
Suponemos que la fórmula es cierta para n igual a k. Entonces, suponemos que esta fórmula es cierta para n igual a k. Déjenme cambiar n por k. Aquí. Suponemos cierta. Esto es lo importante, ¿verdad? Que estamos suponiendo que esta fórmula es cierta. Y ahora, en el paso 3, vamos a demostrar para n igual a k más 1. Paso 3. Demostrar que la fórmula es cierta para n igual a k más 1. Es decir, lo que queremos demostrar es que la integral de 0 a pi medios, esto es por demostrar, déjenme ponerlo aquí, por demostrar que la integral de seno a la 2 por k más 1 va a ser igual a 1 por 3 por 5, etcétera, a la 2 por k más 1 menos 1 y en el denominador tendríamos 2 por 4 por 6, etcétera, por 2k más 1, todo por pi medios. ¿Sí? Recuerden que debemos partir del lado izquierdo y en algún paso utilizar la hipótesis de inducción y demostrar el lado derecho, llegar al lado derecho. Bien, entonces partimos de la integral de 0 a pi medios de seno de 2 a la k más 1 x de x. Utilizamos la fórmula que probamos hace un rato, ¿verdad? Esta. En donde ahora n tiene este valor, ¿sí? No hay que confundirnos con este valor del método de inducción y el que tenemos de la fórmula. Entonces, aquí tenemos 2k más 2. Vamos a sustituir en la fórmula que demostramos anteriormente, que es esta. Entonces, tendríamos 1 entre 2k más 2, lo voy a escribir así tal cual, menos seno de 2k más 2 menos 1. En vez de n, estoy sustituyendo 2k más 2. X por coseno de x más n menos 1, 2k más 2 menos 1 por la integral de seno de 2k más 2 menos 2 menos 2x de x. Ya está aquí. Cerramos el corchete. Entonces,
tendríamos 1 entre, pero la integral es definida, entonces aquí no olvidar, como estaba a punto de olvidarlo yo, ¿verdad? Que hay que evaluar el primer término, y la integral es definida. Entonces 1, 2k más 2. Voy a simplificar, queda menos seno a la 2k más 1x por coseno de x, evaluado de 0 a pi medios, más 2k más 1 por la integral de 0 a pi medios de seno de 2 a la k, x, diferencial de x. Y aquí es en donde usamos la hipótesis de inducción, ¿verdad? En esta integral. Entonces voy a sustituir esta integral por lo que estamos suponiendo que es cierto. Tenemos 1 entre 2 a la k más 2. Voy a hacer los dos pasos de una vez. Tenemos seno de x por seno de x a la 2k más 1 por coseno de x evaluado en pi medios. Entonces lo voy a escribir así. Menos seno evaluado en pi medios a la 2k más 1 por coseno evaluado en pi medios, menos, con este signo menos ya da más, seno en 0 elevado a la 2k más 1 por coseno en 0, y luego más lo que estamos suponiendo, que es la integral. Okay. Entonces, coseno en pi medios, al evaluarlo es 0, seno en 0, al evaluarlo es 0. Estos términos no aportan nada. Y lo que queda es 1 por 3 por 5 a la 2k hasta 2k menos 1 entre 2 por 4 por 6, etcétera, 2k. Y aquí tenemos 2k más 2, que lo podemos escribir como 2k más 1 por pi medios. Ya no es necesario. Ok. Ahora, ¿qué es lo que queríamos probar esto? En el denominador ya está, ¿verdad? El último factor es 2 por k más 1. En el numerador, 2k más 2 menos 1 es 2k más 1. Aquí 2k más 1. 2 menos 1. A ver, aquí habría que justificar
porque en vez de -1 es +1. A ver, ya vi aquí qué fue lo que ocurrió. Me faltó multiplicar por ese factor, ¿verdad? Y entonces, aquí tengo que multiplicar por ese factor que omití, 2k más 1, y acá, 2k más 1. Y si noten ustedes que aquí los factores van de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, 1 antes de 2k más 1 es justo 2k menos 1. Y entonces, ahora sí, ya llegamos a la fórmula, ¿verdad? Porque el último factor, que es 2k más 1 menos 1, es equivalente a 2k más 1. Ujú. Y en el denominador, de hecho, ya habíamos llegado a la fórmula al multiplicar por este factor que estaba afuera, y por lo tanto, la fórmula es correcta. Y por lo tanto, la fórmula de Wallis es correcta. ¿Dónde está? Aquí. Copiar y pegar. Ahí está. Ujú. Y ya con esto terminamos.